Vamos a mirar la palabra del Señor bajo el tema sucesos después del rapto. Amén. Sucesos después del rapto. En estos días estuvimos mirando sucesos antes de la tribulación. Resulta que la tribulación comienza en el mismo momento que Cristo se lleve la iglesia. O sea, cuando ocurre el rapto, empieza la tribulación. Entonces veíamos todos los sucesos antes del rapto o antes de la tribulación. Hoy miraremos los sucesos después del rapto, o sea, cuando comienza la tribulación. Pero lo haremos, veremos los sucesos tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Aleluya. Aquí encontramos nosotros de un tribunal, de un juicio, pero que la palabra lo llama tribunal, porque este juicio tiene algo característico, y es que no tiene nada que ver con los que se pierden, sino con la iglesia. Amén. Ninguna relación con los demás juicios que nos enseña la palabra de Dios, como el juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco y otros. Este es solo para la iglesia. Amén. Y sucederá inmediatamente después del rapto. Los cristianos enfrentaremos el tribunal de Cristo en el cielo. Amén. Donde no se juzgará pecado, porque ya nuestro pecado lo llevó Cristo en la cruz, sino que se juzgará la labor que la iglesia realizó o no realizó, como dice allí, mientras estuvo en el cuerpo, o sea, mientras estuvimos aquí en la tierra. Y dice, sea bueno o malo, pero ese bueno o malo no tiene una connotación de pecado, sino de inútil, de inservible, mal hecho o no. O sea, allí se juzgará. Por eso, si usted sigue leyendo, que dice que el Señor juzgará las motivaciones del corazón. O sea, ¿por qué hizo o no hizo? ¿Por qué dejó de hacer? ¿Cuál fue la razón, la motivación? ¿Qué lo llevó? Eso lo va a juzgar el Señor. Mire, Romanos capítulo 14, verso 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Vamos a tener que dar cuentas allí, porque es que nosotros somos a veces muy tranquilitos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero somos muy despiertos, yo diría demasiado despiertos, exagerados a veces, para hacer lo que nos conviene. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, el verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, oiga, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, lo pasaron, lo arrastraron, como cuando el muchacho allá en el colegio pierde la materia, pero la pierde con muy poquita diferencia del límite, entonces el profesor por lástima lo pasa, pero no era que lo mereciera. Amén. Cristo va a examinar la vida de cada uno de nosotros, de cada creyente, con respecto a la obra realizada mientras estuvo en esta tierra. Amén. Y considerará las motivaciones. Es lo que al Señor más le interesa. No tanto lo que uno hace, también, pero más importante para Él es por qué lo hizo. La motivación, lo que lo impulsó. Amén. La intención del corazón. Amén. Y tiene que ver con la recepción o con la pérdida de la recompensa. Porque como uno vivió aquí en la tierra desde que aceptó a Cristo, ¿cómo fue que vivimos? Amén. ¿Cuál era nuestra aspiración, nuestros sueños? ¿A qué se eleva o se elevaban nuestras almas? Eso será juzgado en el tribunal de Cristo. Amén. Aleluya. Luego el tribunal de Cristo allá en el cielo, cuando ya se haya delimitado esas cosas en el tribunal, vienen las bodas del Cordero. Amén. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia como la novia del Cordero, la virgen o doncella que espera la venida del esposo celestial. Amén. Y es allí en el cielo donde se va a dar la boda. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. ¿Sí ven? Os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. No entrará, por eso dice la Biblia en Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira. Amén. Porque es que va a las bodas del Cordero, hermano. No puede ir vestido de cualquier manera. Por eso el Apocalipsis 19 dice que a ella, a la novia, a la esposa, se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las justificaciones de los santos. Amén, hermano. Entonces, después del rapto, el novio y la novia, o sea, Cristo y la iglesia, se casarán en el cielo. Es la unión espiritual de Cristo con su pueblo por la eternidad. Allí en el reino de los cielos será el festejo nupcial. Glorioso día, hermano. Procuremos estar allí, hermano. O si no, habremos perdido todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Apocalipsis, allá terminando el capítulo 19, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero. Serán los dos acontecimientos gloriosos después del rapto que se van a dar allí en el reino de los cielos: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Aquí en la tierra, la palabra nos enseña que Israel regresará. Una de las cosas que va a suceder es que Israel va a regresar a su tierra, va a empezar a tomar el control de toda la tierra prometida que Dios le había dicho a Abraham. La Escritura profetiza que en los últimos tiempos Israel vivirá en seguridad
y en descanso en su propia tierra. Entonces lo que sucede en la gran tribulación es preparando ese tiempo glorioso para el pueblo de Israel. Ezequiel 38, verso 11 nos dice que Israel, desde el comienzo de la gran tribulación, va a vivir una paz que nunca ha tenido durante todos los siglos. Miren, Ezequiel 38, 11 dice: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Porque viene el anticristo y hace un pacto con Israel. Eso lo sabemos por Daniel capítulo 9, verso 27. Entonces Israel vive en relativa seguridad, descanso, y también tiene que ver su prosperidad en este momento, su poderoso ejército. Desde que ellos comenzaron a emigrar de las diferentes naciones donde habían sido esparcidos a su tierra, los montes de Israel, desde el año 1948. Entonces ellos han estado en prosperidad, aunque todavía usted ve conflictos, pero se está avanzando hacia el propósito divino. Amén, amén. Y esa es la condición previa para Rusia, que va a invadir a Israel, y lo leímos, cuando vea a Israel en paz, tranquilo, sin muros, sin cerrojos. Amén. Eso lo habla ya en Ezequiel capítulo 38 y 39, los dos capítulos, usted los puede leer y se va a dar cuenta que ya habla de Gog y Magog, Rusia y su territorio, que va a invadir a Israel. Y ese es el momento más propicio, porque dice que en un tiempo donde Israel va a tener paz. Y si uno mira hacia atrás, ¿cuándo? Inclusive en la actualidad Israel está asediado por sus enemigos. Amén. Entonces es muy probable que esta invasión se lleve a cabo en algún momento después del rapto. Después del rapto. Amén. Antes del comienzo de la gran tribulación. Nosotros debemos saber que la tribulación son 7 años de juicio sobre la tierra, pero que esa tribulación está dividida en 2 mitades de 3 años y medio cada una. Y la primera mitad, el anticristo hace un pacto de paz con Israel. Entonces será esa mitad de la semana, será el momento propicio para la invasión de Rusia, porque después a la mitad de la semana dice que él vendrá y se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y allí comenzará una persecución terrible del anticristo sobre Israel. Entonces tampoco puede ser en ese tiempo. Amén. Aleluya. O sea que lo más seguro, lo más probable es que sea en la primera mitad de la semana de la tribulación. Amén. A pesar de cualquier acuerdo de paz temporal en el Medio Oriente que pueda existir, la escritura profética revela que una coalición militar, eso lo muestra en el libro de Apocalipsis, una coalición militar masiva del norte, algún día invadirá a Israel. La Biblia nos habla de Rus, o sea Rusia, la moderna Rusia. Nos habla de Magog, las antiguas repúblicas soviéticas del sur de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, un montón de kistanes, que no son otra cosa sino lo que dice en Ezequiel 38, de Mesec y de Tubal, y dice muchos pueblos contigo, sino que en ese tiempo tenían un nombre diferente. Amén. Hoy ya tienen otro, como por ejemplo Turquía, Tubal, Mesec, Turquía, o Persia, que es la República Islámica de Irán, Etiopía, el Sudán moderno, Put,
Usted encuentra allí a Put, la moderna Libia, Gomer, Bet, Togarma. Ambas se refieren a Turquía moderna. Entonces todas esas se van a unir. Lo dice allí en Apocalipsis, lo enseña, una coalición de naciones que van a ir contra Israel. Amén. Rusia ha hecho en este momento alianzas con muchas de esas naciones, muchas de ellas musulmanas. Amén. O sea que el escenario está preparado para la invasión. Pero resulta que el Dios mismo va a pelear por Israel y esas naciones caerán. Amén. Mire lo que dice Ezequiel 38, 19. Porque he aquí, he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, o sea, ataques marítimos, las aves del cielo, ataques aéreos, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, los ataques terrestres, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán. Los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. ¿Y ve? Como en otros tiempos ha ocurrido. Recuerden muchas de las batallas, usted lee en el libro de los Reyes, muchas batallas en las que Dios puso la espada del mismo ejército el uno contra el otro y mató multitudes, solo por defender a Israel. Lo mismo va a suceder en esa batalla cuando Rusia se unirá con muchas naciones para invadir a Israel y Dios va a pelear por ellos. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces encontramos eventos en la primera y segunda mitad de la tribulación. Este será uno de ellos. El período de la tribulación dura 7 años, ya dijimos, y se divide en 2 períodos iguales de 3 años y medio cada uno. Mire, Daniel 9:27, que es la profecía de esa última semana. Y por otra semana, confirmará el pacto a muchos. Ahí será el convenio que tendrá el anticristo con Israel. Pero mire, confirmará el pacto a muchos. A la mitad de la semana de años, 7 años, a la mitad 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando de la gran tribulación y el tiempo del anticristo, que al principio de la tribulación, o sea, al principio de la semana, hace un pacto con Israel, pero a la mitad de la semana lo rompe. Y segunda Tesalonicenses nos dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y eso es lo que no permite Israel. Amén. Apocalipsis 11:2, mire: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Oiga, hermano, 3 años y medio. ¿Cuántos meses tiene un año? 12 y 12 y 12. ¿Cuánto es? Y otros 6. 42. 3 años y medio. 3 años y medio. Mira Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días.
vestidos de silicio. Haga la cuenta cuántos son 1260 días. Claro, la profecía bíblica habla de meses, cada mes de 30 días. No como nosotros, el calendario gregoriano habla de 365 días, la profecía bíblica no. La profecía bíblica son 360 días. 360 días cada mes. Entonces, si usted multiplica o divide más bien 1260 días, le va a dar 3 años y medio. Que la Biblia es muy clara. La Biblia es bonita, que por allá una cabeza grande que se las tire de teólogo empieza a interpretar y a decir: es que a mí me parece, yo creo, yo pienso, yo opino. No. La Biblia se interpreta a sí misma. La primera ley de la hermenéutica, o sea, la ciencia que estudia la interpretación bíblica, la primera ley dice: la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Que el anticristo viene y se sienta en el templo de Dios como Dios. Israel no acepta eso. El anticristo lo empieza a perseguir. Ahí comienza la segunda semana, la segunda mitad de la semana. 3 años y medio. Entonces huye y es sustentada por 1260 días. ¿Cuánto es? 3 años y medio. Amén. A su nombre, gloria. Apocalipsis 12:14. Mire, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempo, 1 año. Tiempos, plural, 2 años, son 3. Y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Amén. Qué bueno es el Señor, hermano. Entonces, el periodo de la tribulación dura 7 años, y la primera y la segunda mitad durarán cada una 3 años y medio. Amén. La primera mitad, el anticristo firmará un pacto con Israel. Ya lo vimos, Daniel 9:27. Profetiza que el anticristo hará un pacto con Israel. Eso lo dice ahí. A la mitad de la semana romperá el pacto, pero ahí está. La firma de ese pacto comenzará oficialmente la tribulación, el periodo de tribulación. Sepa hacer la diferencia. Una cosa es la tribulación, como dijo Cristo: habrá entonces tribulación, hablando de los 7 años, cual nunca ha habido ni habrá después de esta. Pero la palabra dice que hay un tiempo de angustia para Jacob, refiriéndose a Israel. Ese tiempo de angustia solo dura 3 años y medio, que es la gran tribulación. Amén. A su nombre, gloria. Entonces, aparentemente el anticristo va a resolver la crisis del Medio Oriente. Usted sabe que allá siempre ha habido guerra, hermano. Siempre. Desde Ismael. Ismael logró dividir la familia. Amén, hermano. Y eso es lo que hace la guerra, dividir. Entonces, siempre ha habido guerra. Llevará a todas partes judíos y musulmanes a hacer la paz. Va a ser un estratega militar poderoso. Amén. Entonces será un pacto respaldado por el poderío militar del imperio romano revivido, sobre el cual va a reinar el anticristo. Todas esas naciones que antes conformaron el imperio romano van a volver a conformar lo que hoy se llama ya la Comunidad Europea, y allí va a entrar el anticristo a gobernar, y lo primero que hará, irá a establecer ese pacto de paz con Israel. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Mire lo que pasa. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. El anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Se va a convertir, repito, en la cabeza política y religiosa del mundo durante la tribulación. Y los judíos, con ese pacto de paz, van a reconstruir su templo.
va a ser la oportunidad, amén, porque el templo tiene que estar operativo, en función a los 3 años y medio, que es cuando viene el anticristo y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que la Biblia, el Señor Jesucristo y Daniel llaman la abominación desoladora, amén. Lo que no va a aceptar Israel, porque Israel fue sanado de la idolatría desde que fueron llevados cautivos a Babilonia, amén, a su nombre gloria. Mateo capítulo 24 verso 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, oiga bien, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, mire bien, entre paréntesis lo que dice el Señor, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, porque ahí sí empieza la gran tribulación, esa persecución sobre el pueblo de Israel en manos del anticristo. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4, mire, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, aleluya, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo, man. Por eso es que la apostasía, usted ve hoy en día, la gente blasfema de Dios, hermano, y uno se asombra de las cosas que ve y que oye, pero no es, eso es principio de dolores, dijo el Señor. En la tribulación la apostasía va a ser terrible, hermano, hasta llegar al colmo que este personaje se va a sentar allá en el templo. Usted sabe que en el templo, tanto el tabernáculo como el templo de Salomón tenían una división. Estaba el atrio, donde estaba el altar del holocausto. Estaba luego el lugar santo, donde estaban la mesa de los panes, el candelero de oro y el incensario. Y más allá estaba el tercer lugar, que era el lugar santísimo. Allí estaba el arca del testimonio, que contenía el maná, que contenía las tablas y contenía la vara de Aarón. Y sobre ella una tapa que se llamaba el propiciatorio, con 2 querubines, uno hacia allá y otro hacia allá, que se tocaban las alas, y ahí en medio descendía la gloria de Dios, la Shekinah de Jehová. Ese era el trono de Jehová, amén. Desde ahí reinaba sobre Israel, porque Dios reinaba sobre los hombres, sobre Israel, y eso es lo que quiere volver a restablecer, y por eso se llama el reino de los cielos. Eso es lo que predicó Jesucristo y Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque eso lo hacía Dios desde el propiciatorio. Ese era el trono de Dios reinando sobre Israel. Y ahora viene este sujeto y se va a sentar allá, haciéndose pasar por Dios. Blasfemia, amén. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén, hermano. ¿Y hasta dónde llegará la apostasía? Y ya empezó. Gente que un día fue cristiana, hermano, que estuvo en un templo evangélico cristiano. Muchos de ellos predicaron, estuvieron en un altar, y hoy están por allá blasfemando, apartados de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, hermano. Apostasía. Amén. Aleluya. Daniel capítulo 12, verso 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, Él lo va a quitar, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Jesús advirtió que ciertas señales ocurrirían: terremotos, hambres, pestilencias, señales en los cielos. Esas son las señales de los tiempos en los que todo esto iba a ocurrir. Y una gran escalada terrible de falsos cristos. Van a aparecer falsos cristos, falsos profetas. Por eso ya uno los ve preparando el terreno, preparando la plataforma del último falso Cristo, que es el anticristo.
Amén. Falsos apóstoles. Y acompañado de ellos un aumento sin precedentes de la apostasía, lo que preparará el camino para el surgimiento del último falso Cristo, que es el anticristo, y el último falso profeta, que habla Apocalipsis 3, el falso profeta, que hará una imagen del anticristo, del falso Cristo, y esa imagen va a ser herida y va a ser sanada, y el falso profeta hará que hable y que la gente siga al anticristo. Todo el mundo contra Dios, hermano. Por eso usted y yo no nos queremos quedar para ese tiempo. No, conozcámoslo desde aquí, por la palabra. El Señor nos revela en su palabra ese tiempo. No necesitamos quedarnos para ese tiempo. Yo no quiero quedarme para ese tiempo. Amén. A su nombre, gloria. Entonces va a suceder eso. El levantamiento del anticristo como líder mundial, que va a llevar al colmo la apostasía. Pero en medio de eso y en la tribulación, Dios va a tener sus evangelistas, porque la misericordia de Dios es desde el siglo y hasta el siglo, hermano. Y la Biblia nos habla en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14 de los 144,000 judíos que primero llegaron ellos a la fe, se convirtieron, apenas se dieron cuenta y vieron lo del rapto, que se llevaron a los cristianos y todas las cosas, entendieron que ellos se quedaron porque no habían aceptado a Cristo. Entonces llegarán a la fe, amén, en cualquier momento después del rapto de la iglesia, y ellos van a convertirse y van a compartir las buenas nuevas de Dios a la gente en todo el mundo. Ellos van a ser los predicadores de la tribulación, amén, porque todavía es el tiempo de la gracia, hermano. Ya el Señor se llevó a la iglesia, pero todavía el tiempo de la gracia no termina hasta que no empiece el milenio. Estamos en la dispensación de la gracia. Lo que pasa es que toda dispensación termina con un juicio. Bueno, la tribulación es el juicio de la dispensación de la gracia. Amén. 144,000, mire, Apocalipsis 7, del 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, oiga bien, hermano, de todas las tribus de los hijos de Israel. No se deje confundir. Esos no son los salvos. Esos no son los únicos que van al cielo. Porque es que al cielo van de todas las naciones. La iglesia es un pueblo compuesto de gente de todas las naciones. Amén. Colombianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, americanos, japoneses, chinos, de todas las naciones. Y los 144,000 serán de Israel solamente. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de Aser, etcétera. 12,000 de cada tribu, 12,000 de cada una de las 12 tribus, 12 por 12, 144,000. Amén. Evangelistas de Dios para predicar por todo el mundo. Alabado sea Dios. A esos es que el Señor llama a sus testigos. Isaías capítulo 42 verso 6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Sí? Y en el capítulo 43 de Isaías, verso 10 al 12 dice: vosotros sois mis testigos. Esos son los testigos de Dios.
los 144,000 de las tribus de Israel. Si alguien de Costa Rica viene y le dice, no, yo soy uno de los testigos, no le crea. O si viene de Venezuela, no, yo soy de los 144,000, yo soy un testigo. No, Señor. Amén. Estos son los verdaderos testigos, los 144,000. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve, amigo, hermano, no hay quien salve fuera de nuestro Dios. El Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El único, hermano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A usted y a mí no nos salva una religión, ni tampoco una denominación, ningún grupo, ninguna política, ninguna filosofía. Nos salva el Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz. A su nombre, gloria. Fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Qué bueno. Dice, yo anuncié y salvé. E hice oír mi voz. Y no hubo, oiga, entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aleluya. Él es Dios. Fuera de estos 144,000 predicando en la tribulación, va Dios a levantar 2 testigos poderosos. Amén. Poderosos profetas que también testificarán del único Dios verdadero. Porque en aquel tiempo y ahora hay mucha religión, hay mucho Cristo, hay mucho representante, mucho poderoso apóstol, mucho conferencista, poderosos y que hacen hasta señales y milagros. Señor, en tu nombre predicamos, hicimos muchos milagros, sí. Pero dice en 2 Tesalonicenses, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y milagros mentirosos. Pero estos 2 van a testificar del verdadero Dios con un poder asombroso. Sus milagros nos van a recordar a Elías y a Moisés. De pronto son ellos. Para Dios no hay nada imposible. Resucitar a Elías y a Moisés. Es más, están vivos allá con él. En el monte de la transfiguración, ¿quién se le apareció allí? El Señor se subió con 3 de sus apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, ¿cierto? ¿Y quién se les apareció allí? Moisés y Elías. Porque es que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Y cómo así? Bueno es que estemos aquí, dijo Pedro, que era el como más extrovertido ahí, como más aceleradito. Señor, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, quedémonos, no nos bajemos de este monte. Es que estar en la presencia del Señor, qué bueno es, qué grato es, hermano. Pedro no se quería bajar de allá con el Señor ahí, con la voz del cielo hablando, el Padre. Y ahora se aparecen Moisés y Elías. Señor, no nos bajemos de aquí, quedémonos. Nosotros hacemos 3 enramadas. Gente dispuesta para trabajar para el Señor. Hacemos aquí un templo de una vez. Aleluya. Entonces, ¿será imposible para Dios despertarlos nuevamente para que estén en la tribulación? No. Bueno, pero no vamos a especular, vamos a hablar solo lo que dice la Biblia. 2 testigos poderosísimos que por las señales que hacen nos recordarán a Moisés y Elías. Apocalipsis 11:3. Mire. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra.
ahí están, hermano, delante del Señor. Y si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea muerto. Oiga pues, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, nadie se muere en la víspera. No se asuste, hermano, que a nosotros todas las cosas que nos pasen nos ayudan a bien, pero nadie se muere en la víspera, hermano. Amén. ¿Que le dio a usted algún cólico, alguna enfermedad? ¡Ay, me voy a morir! No, Señor, confía en Jehová. Bueno, y si es Dios que ya se lo va a dar, gloria a Dios, se va para el cielo. Amén. Pero mire, ellos tienen de parte de Dios el testificar por 3 años y medio, y nadie los puede dañar durante ese tiempo. Así el anticristo tenga todo el poder del mundo, maten a esa gente, no van a poder. ¿Cuándo se mueren? Cuando Dios diga, porque ellos tienen un propósito con esos testigos, para demostrarle al mundo que Él es Dios. Mire, nadie los puede dañar, pero luego dice que cuando ellos hayan terminado o acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el Señor lo reprenda, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios lo va a permitir. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Mire que usted no necesita ponerse a interpretar la Biblia por allá con teorías raras. No, mire que la Biblia misma se interpreta. Mire, la gran ciudad, ¿cuál será? Que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Sigue uno en las mismas. Pero luego dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ya sabemos cuál es la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Cuál es? Israel. Israel es una ciudad. Jerusalén, hermano, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén es la ciudad amada. Jerusalén es la gran ciudad. Espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Allá fue nuestro Señor Jesucristo crucificado. Ahí lo dice, la identifica. Y los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos ahí en la plaza de Jerusalén por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. Dios no va a dejar, a ver, no me los vaya a enterrar. Ay, Señor, es que se pudren y empiezan a oler feo. No le hace, déjenmelos ahí quieticos. No, nadie los va a enterrar, porque es que yo no permití que los mataran y ya, que se murieron y ya, que el diablo le ganó. No, Señor, no es para eso. Espere, no me los entierren. Amén. No permitirá que sus cuerpos sean sepultados, puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra, oiga, se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros. Van a mandarle, gloria a Dios, dirán, quién sabe qué Dios es, se murieron los testigos, gracias a Dios, es que son mentirosos, y que, quién sabe qué dirán. Se van a mandar regalos, se gozarán sobre ellos y se alegrarán, se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Claro, con la palabra, hermano, que la palabra de Dios al que es santo lo alegra y lo goza, pero al que es impío lo atormenta. Eclesiastés dice que las palabras de los predicadores son como clavos hincados en los costados, incomodan. La palabra de Dios incomoda, hermano. La
La palabra de Dios estorba, fastidia, choca al que no es fiel a Dios, al que no es santo. Al que le gusta la palabra, eso es música para sus oídos. Aleluya. Mire. Amén. Han atormentado, palabrita, a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies. Y vino un gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Aleluya. Claro, es que eran siervos de Dios. Subid acá. Y subieron al cielo en una nube como Cristo. ¡Ja! Qué privilegio, qué bendición. Y sus enemigos los vieron. Aleluya. 144,000 judíos, 2 testigos para predicar el evangelio en la tribulación. Amén. Sucederá después del rapto. Pero también en aquel tiempo se va a levantar la religión falsa que la Biblia identifica como la nueva Babilonia. Hay una religión falsa, hermano. Ya está aquí. Allá en la tribulación va a tener todo su poderío, pero ya está aquí en medio del mundo, man. Y está queriendo arropar a todas las denominaciones, a todos los concilios, a todo el mundo que hable de Dios, en una sola religión que se va a llamar la religión, la Nueva Babilonia. Eso es lo que se llama como el ecumenismo. Ejercerá una influencia global. Amén. Apocalipsis 17:15. Por falta del tiempo no pudimos leer todo este capítulo, que en ese capítulo usted puede identificarla. Pudiéramos más adelante, más luego, hacer un estudio solamente sobre ese capítulo 17 de Apocalipsis. Pero mire lo que dice el versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ella va a gobernar sobre todo el mundo, hermano. Amén. Totalmente corrupta e infiel a la verdad. Por eso se llama la ramera. Amén. Mira el verso 1. Verso 1 ahí en capítulo 17 de Apocalipsis dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, mucho pueblo, mucha multitud, gobierna sobre mucha gente. ¿Sí? Amén. Pero es ramera. Aleluya. Verso 5. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y es una religión. Es una religión. A su nombre gloria. Verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Qué tremendo, hermano. Se va a levantar una religión, la nueva Babilonia, pero igual va a ser destruida también. Amén. En el punto medio de la tribulación, ya dijimos 3 años y medio, comienza la gran tribulación. Durante este tiempo el anticristo actuará como Dios en la tierra. Como se sienta en el templo de Dios como Dios, allí es donde empieza, porque Israel no acepta eso y viene la persecución. El anticristo él ya se va a levantar como si fuera el Dios de la tierra, imponiendo su dominio, supremacía política y supremacía religiosa. Este será el peor momento de toda la historia de la raza humana, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo:
habrá entonces tribulación, cual nunca ha habido, ni habrá después de esa. Hermano, eso es tan terrible que en el capítulo 6 de Apocalipsis dice que los hombres se meterán en las cuevas y le dirán a los montes: montes, caed sobre nosotros. ¿Cómo será, hermano? La angustia, la zozobra, que la gente va a querer morirse. Tremendo. Amén. Y va a crecer, o va a haber como un avivamiento, si se pudiera, claro que se puede, la Biblia lo dice, de engaño y de maldad. Segunda de Tesalonicenses, mire, capítulo 2, verso 9 al 11, dice: inicuo, el anticristo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Oiga bien, hermano, para los que se pierden. Siga afinando su oído, porque mire lo que dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios, ¿quién? Dios. Oiga bien, lea bien. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados. Oiga, hermano, pero no que la gente dice: no, Dios es amor. Claro que sí, Dios es amor, pero la misma Biblia dice que también es fuego consumidor. Y aquí está diciendo que es Dios el que envía el poder engañoso para que crean a la mentira, porque es que Dios es justo y no va a condenar a alguien si todavía no ha mostrado que es digno de condenación. Terrible, man. Apocalipsis 12:9. Bendito su nombre para siempre. Mire lo que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Si ve que en la Biblia interpreta todo, no es sino leerla con detenimiento y toda. Si usted es de los que pica aquí y allí y lee un versículo y mañana lee otro versículo para en otra parte y después lee en otra parte, en otro libro: ah, no, yo estoy leyendo la Biblia, pero así no la va a entender, hermano. Hay que leerla derechito, seguidito, en orden, y va a entender y va a darse cuenta que la Biblia se interpreta ella misma. Mire que aquí uno dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién será el dragón? No, el dragón debe ser el animal que está allá en el Triángulo de las Bermudas. Pero no, la Biblia lo dice. Vea, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua. Sí, la que le apareció a Eva y la engañó. Y más, la Biblia le regala más para que no se confunda. Dice que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue lanzado, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aleluya. Capítulo 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Tremendo, mano. Tremendo, mano. Tremendo poder. Bueno, por último, se desatarán los juicios de las copas en esa segunda mitad de la tribulación. Capítulo 16, del verso 1 al 21, ese lo lee usted en su casa, nos habla de las 7 copas, los peores juicios de todos los tiempos. La gente sufrirá llagas dañinas y dolorosas,
El mar y los ríos, los manantiales de las aguas se volverán sangre. El sol abrazará a la gente con fuego. El mundo se hundirá en una oscuridad total. Y el río de Éufrates se va a secar para preparar el camino para el estallido, para que todos se dirijan al valle de Jezreel, donde será el Armagedón, la última batalla. Porque el anticristo va a reunir a todas las naciones. Cuando desciende el del caballo blanco, en Apocalipsis 19 lo dice, el caballo blanco, el que lo montaba, que su nombre es fiel y verdadero, el Cristo de la gloria, el verbo de Dios, con la iglesia, como se la llevó 7 años atrás, ahora viene con la iglesia, y viene el caballo blanco, con millares y millares de ángeles. Entonces el anticristo reúne a todas las naciones, vamos a acabar con esta gente que no nos puede venir aquí a quitar el gobierno. El Armagedón. Amén. El juicio, ese es el juicio de las naciones. Identifíquelo, juicio de las naciones. El Señor va a matar a todos, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia que los va a matar a todos? ¿Ah? Ay, hermanos, ¿cómo los va a matar a todos? No conocen la palabra. Lo siento por ustedes. Son cosas mínimas que uno se le graban solo leyendo la Biblia. No necesita estudiar mucho, solo leyendo la Biblia, o sea, se graba. Y cuando pasa por Apocalipsis 19 dice que matará con la espada que sale de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Usted se imagina un mecánico sin herramientas, sin llaves y alicates? Un cirujano sin bisturí, sin todos sus implementos quirúrgicos. ¿Se imagina un ebanista sin tener con qué pulir la madera, ni el formón, ni todas esas cosas? Así están ustedes, cristianos para ir al cielo sin la herramienta, sin la palabra. Esta palabra que sale de mi boca, dijo el Señor. Bendito su nombre para siempre.